Estamos de regreso en Visión Económica a las 18 horas. Tal como le había anunciado en el set anterior, tenemos el placer de tener con nosotros al ingeniero Carlos Morillo, que es un pariente mío cercano, muy cercano, puedo decir que nos criamos juntos, porque viví en su casa muchos años con mis tíos. Mi tía Deni, una inmensidad de mujer, y mi tío Raro, un hombre trabajador, honrado, un hombre a carta cabal, una familia interesantísima. El ingeniero Carlos Morillo reside en Estados Unidos desde 1985, pero se ha mantenido conectado con la República Dominicana. Mi primer viaje a Nueva York específicamente me alojaba en su casa, allá donde mi tía Deni, y entonces ha regresado al país, ha escrito un texto muy, muy interesante, y él ha querido compartirlo con todos ustedes a través de Alejandro y de mi persona. Voy a permitir que Alejandro, que tiene la semblanza de Carlos, nos diga algunas cosas de él antes de hablar del libro. Bueno, Carlos Morillo Valverde es el autor de Popurrí Cultural, un resumen de varios fenómenos de la vida diaria que a veces vemos, pero que no entendemos. Él es graduado de la Facultad de Ingeniería de la Pucamaima y retirado de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, la Navy, donde permaneció por 20 años. Participó en varios cursos de liderazgo, máquinas de gasoil, refrigeración, entre otros. En la actualidad, él comparte su vida entre Nueva York y República Dominicana, donde reside casi la mitad del año. Bienvenido, Carlos Morillo. Muchas gracias, Alejandro, y una bonita introducción. El objetivo de este libro, el objetivo principal es llevar al pueblo, a la población, información que a veces, como dijo Leonardo, vemos o escuchamos, pero no entendemos, y que son cruciales para la vida. Les puedo decir algunos de los temas como, ¿qué me motivó? Exactamente, antes de presentar el contenido, me gustaría, porque Carlos se graduó de ingeniero electromecánico en la Pucamaima, y entonces trabajó un tiempo aquí en Dominicana, se va a Estados Unidos y allá posteriormente se integra al Army, ¿verdad? Y dura 20 años, y luego se retira, pues vamos a decir que es un veterano de la fuerza de los Estados Unidos, y entonces ahora se convierte en escritor. Entonces, ¿qué es lo que motiva, Morillo? Bueno, cuando yo me gradué y conseguí mi primer trabajo, me hicieron una tipificación de la sangre, y el resultado fue O positivo, RH positivo. Ninguna de las cosas me dijeron mucho porque yo desconocía el RH. El O positivo sí, tengo tipo O, pero yo no sé de quién puedo recibir ni a quién puedo donar. Ese fue uno de los principales, uno de los temas que tengo ahí. Los tipos de sangre que una persona posee, a quién puede donar, de quién puede recibir. Otra cosa también que me estimuló fue, una vez estábamos en una reunión, 5 profesionales y un universitario, y a uno de ellos se le ocurrió la idea de preguntar de esa línea blanca que vemos en el cielo a veces, ¿cómo se formaba? Ninguno pudo contestar. ¿Tú te refieres a cuando pasan las aeronaves, verdad? Sí. Que dejan esa nube blanca. Esa línea blanca. Sí. Entonces, ninguno pudimos contestar. Entonces, yo me fui a investigar e investigué. Eso fue otra de las razones. Y la tercera razón es de que nosotros a veces nos graduamos muy preparados en la materia que sea, pero desconocemos todo el resto. Un bachiller o estudiante de bachillerato que lea este libro, yo les aseguro a ustedes que tiene más conocimiento que muchísimos profesionales de aquí. Entonces, por eso, otra cosa, el libro yo lo hice en un lenguaje sencillo,
para que cualquier persona, nada más tiene que saber leer. Y también no está por capítulos, está por temas. O sea, un día usted lee un tema, lo pone por ahí, otro día temas que le interesen, para que ustedes tengan una idea, coincidencialmente, lo que pasó con el submarino recientemente. La implosión. Sí, la implosión, que dicho sea de paso, una implosión es cuando fuerzas están apretando y la cosa ya no resiste más. Está ya hacia abajo, ¿verdad? No, está ya hacia adentro. Hacia adentro. Explosión interna. Sí. Sí. Entonces, en la página 73, el libro fue escrito antes que eso, pero en la página 73 yo había explicado lo que es la presión en el fondo del océano. Que a 1.300, si no estoy equivocado, 1.300 pies, una caja de madera se reduce a la mitad de su volumen. Mira si la presión es fuerte. Entonces, una persona no puede sobrevivir sin un caparazón, por decirlo así, en presiones así. ¿Por qué? Porque sus pulmones están tan comprimidos que no puede respirar. Muere al instante. Entonces, otra cosa también, nosotros teníamos ejemplos de personas que habían tenido accidentes cuando buceaban. Mientras buceaban, subían muy rápido y tenían accidentes. Pero uno no sabe por qué. Ahí yo lo explico. ¿Por qué? Ahora ya no sucede mucho, porque ahora tienen un sistema que se llama una cámara de descompresión. Que aunque el buzo suba súper rápido, lo entran en esa cámara, entonces van bajando la presión. Van compensando. Sí. El asunto es, lo que sucede es que esa persona, ese cuerpo está sometido a una presión muy fuerte y si sube muy rápido, entonces la presión atmosférica es muy bajita y el cuerpo tiene como si fuera a explotar. Bueno, pero yo lo explico ahí. Bueno, Carlos, ahí tenemos las tres motivaciones fundamentales. Una vivencia recién iniciando tu carrera profesional de un análisis de sangre, ¿verdad? Y dos elementos más. Entonces, yo visité a mi tía Deni y allá encontré a mi primo que acababa de llegar de Estados Unidos y tenía el manuscrito. El libro estaba manuscrito. Y me lo muestra y a mí me impactó, porque son cosas que uno ve, pero que ni se imagina cuál es la explicación, digamos, científico-técnica y hasta culturalmente que tienen estos acontecimientos. Lo estimulé y luego me llama y me dice que ya el libro está impreso, que ya había escrito su libro. Ustedes saben lo que significa escribir un libro. Eso es un sacrificio, es una disciplina que se necesita. Y hay gente que tienen 10, 12 libros guardados, escritos, y no lo publican por la falta de ese empuje que hay que tener para sacar un libro, ¿verdad? Sí. Hablemos entonces un poco de algunos de los elementos, porque con los tres elementos que tú diste, ya yo me quedé muy impresionado y muy interesado. Yo me leí el libro antes de que tú vinieras a la entrevista, pero me gustaría que tú nos digas algunos de los elementos que contiene el libro, ¿verdad? Pero sí. Antes, perdón, don Leo, la dedicatoria a mí me marcó porque hay dos personas en la dedicatoria que fueron muy decisivos en mi vida. El primero es José Manuel Nicolás, el Chemi, que daba cálculo 1 y 2 en la Pucamaima, en ese tiempo era Universidad Católica Madre y Maestra. Y el otro fue el que me bautizó, el que presidió nuestra boda con mi esposa, Eduardo Martín Ortiz. El padre Martín, el padre Eduardo. Un español que vino aquí y que tuvimos una relación muy difícil porque él después que conoció quién era yo, entonces él cambió de actitud. Y en agradecimiento a ese cambio de actitud, entonces fue el que me bautizó y el que me casó. Entonces, esas son cosas que
me llama la atención esas dos personas, aparte de sus familiares, de su esposa, de sus hijos, de sus nietos y de los profesores Arturo Franco, Carlos Rodríguez Arlequín, Víctor Gali Ventura. Esas son, hice esa parte porque me toca a mí con esos dos personajes. Bueno. Sí, perdón. Le voy a leer solo unos pocos de los temas que yo encuentro más interesantes. Todos son interesantes, pero hay unos más que otros. Están aquí. Bueno, primero, ¿qué causa que la Tierra tiemble? A la gente le habla mucho de la escala de Richter. Nadie sabe lo que es eso. Y, los geólogos. Sí. 7.8. Pero ese no es el único número que importa. No, hay varios otros factores. La profundidad que se produce el terremoto, el tiempo de duración del terremoto. Un terremoto de 4 que dure 30 segundos es más poderoso que uno de 8 que dure 12 segundos. Sí, entonces, a pesar de que el de 8 es 10.000 veces más poderoso que el de 4, y el terreno donde se produce. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre frutas y vegetales? ¿Qué es dislexia? Dislexia es una condición que tiene cierta persona. La televisión me está mandando a mí una imagen invertida y mi cerebro la convierte. Entonces esa persona no tiene esa capacidad, pero en el plano horizontal, no en el plano vertical. O sea, que mi jefe tenía dislexia. Entonces él dice, yo no entendía por qué C-A-T, yo lo veía como T-A-C. Él dice, entonces yo no sabía por qué le decían cat. Entonces eso es importante saberlo, porque también si el espejo nos manda a nosotros la imagen invertida en nuestro cerebro. Entonces, la televisión la manda invertida, pero el espejo entonces la convierte. Entonces, cuando uno ve una televisión por medio de un espejo, el bicho derecho se ve zurdo. Sí. Porque es en el plano horizontal. Bueno, ese es interesantísimo. ¿Qué es y dónde se coloca la caja negra del avión? Que dicho sea de paso no es negra. Es anaranjada. Es anaranjada y está en la cola, porque la cola casi siempre sufre menos. Sí. ¿Por qué los neumáticos de un avión no explotan? ¿Qué significa tener una vista 20-20? Yo creo que la mayoría de personas creen que una vista 20-20 es la mejor, y no es así. No. Es la normal. Sí. Hay mejores y peores. Bueno, le voy a pedir una anuencia al ingeniero Carlos Morillo para ir a unos mensajes comerciales y usted se queda ahí para que sigamos discutiendo estos temas tan interesantes. Ya volvemos.